Vamos a orar ahora con Ana María para empezar nuestro primer día de septiembre. Hola, hermanitas, buenos días. Señor y Padre, pues te damos muchas gracias por habernos permitido ver la luz de un nuevo día. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque nunca nos ha faltado nada y sabemos que nunca nos faltará porque tú cumples tus promesas de que siempre vas a estar con nosotros. Gracias, Señor, por este estudio, porque a través de él te conocemos más, aprendemos más acerca de ti, cómo debemos actuar y ser para honrarte. Gracias por la vida de Lenita, que con mucho amor y cariño viene a enseñarnos y a mostrarnos, Señor, todo lo que tú le has enseñado también. Te pedimos, Señor, te damos gracias primeramente por esta Toñeta que ya está mejor, Señor, que tú has mejorado su salud. Gracias por ello. Te pedimos también por Maru Gavira, Señor, que ha estado enfermita. Te pedimos que tú, pues, fortalezcas su cuerpo, su mente, Señor, que pongas paz en su corazón, Señor, y que si es posible, Señor, tú quites esos dolores tan intensos que le dan. La ponemos en tus manos y queremos pedirte que todas estamos en un mismo sentir, Señor, pidiéndote que tú le sanes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, espero que todos hayan leído nuestra lección del día de hoy, ¿no? Capítulo 7, la página 91, perdone y sea bendecido. ¿Quieres ser bendecido? Ajá. ¿Quieres ser como a Cristo? ¿Cuántos quieren ser como a Cristo? ¿No? Por eso estamos aquí, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata, cómo puede ser eso posible, cómo puedo ser como a Cristo. Y vamos a empezar aquí con Ale, si puedes leer en la página 91. Estamos en capítulo 7. Ajá. ¿Podrías leer el primer párrafo? Sí. Perdone y sea bendecido. Una columna esencial del carácter cristiano que fácilmente puede omitirse y causar gran daño a la iglesia es la actitud del perdón. Este debe acompañar a nuestra unidad y a nuestra búsqueda de santidad, crecimiento espiritual. De otro modo, el cuerpo de Cristo puede convertirse en algo áspero, rígido y amargo, cuyo resultado sería guardar rencor y elevar el orgullo. Y ahí, impactante, es la actitud del perdón, ¿no? Podemos omitir eso, y eso es esencial en el carácter cristiano. Subrayan la actitud del perdón. Pues todo. Y si no tenemos perdón, corremos el peligro de ser ásperas, juzgar, condenar, vivir vidas amargadas, ¿no? Y ser orgullosas nosotras en no perdonar. Me has lastimado y voy a hacer que lo pagues, ¿no? Venganza. Adelante, Amanda, ¿puedes seguir leyendo? El perdón es absolutamente esencial, porque por mucho que quisiéramos traer la perfección del cielo en medio de la vida de la iglesia, eso no ocurrirá en esta vida. En cambio, habrá pecados, imperfecciones, errores, juicios equivocados y malas actitudes. Y esas cosas ocurrirán tanto entre los dirigentes de la iglesia como en la misma congregación. No, qué triste, ¿no? Subrayan, el perdón es absolutamente esencial. ¿Tú guardas falta de perdón en tu corazón? Esta clase es para ti, ¿no? Y dice que eso puede ocurrir en los dirigentes de la iglesia como en la misma congregación. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes. No, nadie es perfecto, empezando conmigo, ¿no? Pero como a veces pensamos, no, tiene que ser perfecto la persona que nos guía. Así los hijos piensan que los papás tienen que ser perfectos. Es muy difícil para un hijo ver a un papá hacer algo que no es debido. Adelante, Erika. Aún el apóstol Pablo, en el sentir de su vida y el final mismo de su carrera,
como en una leal dirigente cristiano y fundador de la iglesia, se identificó a sí mismo como el primero de los pecadores. Y antes de que continúes, ¿podrías leer la pregunta número 1? Por favor, Ale. Ajá. Ujú. La lección 7 en la página 213, porque lo acabas de leer. Ujú. ¿Cómo se identifica Pablo a sí mismo en Romanos 7:24 y 1 Timoteo 1:15? Lo acabas de leer. ¿Se identificó? Subráyenlo. Como el primero de los pecadores. ¿Estás confundida, Marlene? Ya agarraste la onda ahí. Entonces vamos a lo que apenas leyó Erika. Vamos a poner un número 1 y en la página 213 vamos a poner un número 91 para que sepamos dónde dice eso. Pablo, el mero, Pablo, donde fuimos ahora a Turquía viendo donde llevó la palabra. Él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Eso fue su concepto de sí mismo. ¿Cómo voy a pensar, yo soy muy, no? Sí, yo pongo junto a lo que él dice, que soy el primer pecador, yo soy el segundo. Entonces, Pablo, tú dices eres el primero, yo voy ahí muy cerca. Ajá. Más arriba que él. Y sigue leyendo, porque no nada más dijo que era el primer pecador, mira, ¿qué más dijo de sí mismo? Pecado siempre nos asediará. Constantemente estaremos de acuerdo con las palabras de Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, miserable de mí, él dijo. Hay que vivir con ese concepto, miserable de mí. Ay, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a ser como tú, Cristo? ¿Cuándo? Eso tenemos que vivir con eso, porque eso va a empujarnos a ser mejores para Cristo. Ujú. Esa es tu actitud. Tú estás pensando, miserable de mí, mira mi actitud, mira lo que hago, mira, ¿no? Adelante. De hecho, mientras más seguimos el modelo de crecimiento espiritual, bosquejamos en el Bosquejado. Ujú. Bosquejado. Bosquejado. en el último capítulo, más maduramos, más sensibles seremos a pecar y más conscientes estaremos de nuestros fracasos. Exactamente. Entonces, subrayen ahí, chicas, mientras más seguimos el modelo de crecimiento espiritual, entonces más sensibles seremos a pecar y más conscientes estaremos de nuestros fracasos. Todo lo contrario a lo que creemos, que ya estamos muy maduros y muy Sí. y no es cierto. No, cuando tú piensas, ya soy ya llegué. Entonces, Entonces, pecadores, ojo, no. No, cuando piensas, yo no soy como ese pecador. no somos que Yo hago esto, no, entonces somos como los publicanos. Ajá. Esa es la actitud que debemos de tener, ¿no? Y esa es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de eso? Allá atrás en la página 213 nos da un pequeño resumen del capítulo. Yo quiero leerlo en página 213. Dice, jamás hemos de manifestar un carácter más piadoso que cuando obedecemos al mandato de Dios de perdonar las ofensas de otros creyentes, así como Dios ha perdonado nuestras ofensas contra Él. ¿No? Siempre piensas, para perdonar tienes que verte a ti. Cuando señalamos el dedo, 3 dedos me apuntan a mí. Tengo que pensar, Dios, ¿cuánto me has perdonado? ¿Quién soy yo para no perdonar a la otra persona? ¿No? Ujú. Y así es que Dios quiere hacer ese cambio en nosotros para que perdonemos. Ujú. Vamos a seguir leyendo con Lidia. De modo que los creyentes más maduros siempre deben sentir la necesidad de tener una actitud perdonadora de la iglesia. Actitudes implacables, si no son abandonadas, invariablemente conducirán a una falta de unidad y de comunión entre los creyentes. Una limitada efectividad en el ministerio, a una pérdida de gozo y la paz de todos los cristianos deben experimentar a través del Espíritu Santo. Ujú.
Así es que lo primero, ¿no? Los creyentes más maduros siempre deben sentir siempre debemos de sentir la necesidad de tener una actitud perdonadora dentro de nuestras vidas, ¿no? Por eso, cuando hay algo que yo percibo que no quiero perdonar, mejor me meto en el baño y no salgo hasta que ya cambie Dios esa actitud, porque voy a causar daño a la iglesia. Una actitud de no perdonar daña la iglesia, porque empiezas a contar a tu amiga y se hace chisme, pero pones cizaña y luego esa persona tiene eso contra la otra persona, porque tú no pudiste pararlo, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces lo que les platiqué el martes, ¿estuvo mal que se los dijera? ¿Perdón? Cuando- ¿Qué ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste el martes? El martes que les comenté de la hermana que dijo que no que Oh. choca mucho por mí. No dijiste quién era, no sabemos quién es, era la experiencia, sí, ¿no? Ya perdí. Ajá. Sí, ella sí, pero hay que dar seguimiento a esa hermana porque no es una buena actitud para estar sirviendo así. Ujú. Que a una hermana dijo, no, yo choco con Ana María, yo no quiero estar con ella. Y ni la conozca, no la conoce bien ni la ha tratado. Y tener una persona así que está sirviendo, no debe de estar ahí. No Ana María. Ana María dijo, ay, no importa, si quieren, cámbiame. Yo puedo servir en otra parte. Pero eso me pone una bandera roja en cuanto a la otra persona. Está recibiendo dinero. Me pone en tela de juicio su integridad. Ajá, podría robar si está atacando a alguien que no le hizo nada. Es que no quiere a alguien ahí para poder hacer sus cosas. No, yo voy más allá, pero sí, es que no sé, pero no estuvo bien lo que ella dijo. Ujú. Y así es que, y no dijiste nombres. Yo doy muchos ejemplos y no uso nombres, porque no quiero que pienses, ay, es ella, soy yo. Así, no estoy hablando de, no, sí, como seré yo. Pero yo creo que la mayoría tenemos esa tendencia de pensar mal, prejuzgar sin conocer. Sí, pues así pasa. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero tenemos que guardar nuestro corazón de no juzgar y de perdonar a las personas, ¿no? Sí. Alguna vez a mí me tocó participar con una amiga, bueno, no éramos amigas, pero nos dijeron que Conocida. una conocida. Íbamos a estar juntas como equipo. Ujú, ujú, ujú. Y entonces tanto ella y yo mutuamente pensamos que alguien, ay no, no nos conocemos y yo así como que bueno, ¿no? Ujú. Pues ya que no dije nada. Ya. Y conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos tratando así nuestro trabajo en equipo. Y como decía esta Alicia. prejuzgamos sin conocer. Ujú, La realidad es que llegamos a ser un buen equipo y ahora somos muy grandes amigas. ujú. O sea, hicimos al lado nuestros prejuicios Sí. que teníamos yo de ella y ella de Ujú. mí. Ujú. Entonces, yo creo que ahí lo que yo aprendí es que primero debemos de Dar la tratar oportunidad. y dar la oportunidad Ujú, de conocer ujú. antes de. Por eso tenemos que tener una actitud de perdonar a los demás, porque como dice en la página 92, si no, conducirá a una falta de unidad. Ajá, como en este caso con esa persona que habló mal de Ana María, ¿no? Que le chocaba. ¿Cómo? Y una limitada efectividad en el ministerio. ¿Qué ejemplo? ¿No? No pueden servir juntos porque esa persona tiene un concepto equivocado. Está ya no perdonando algo que ni tiene que perdonar porque ni la conoce. Pero eso es lo que pasa cuando vivo en mi corazón con falta de perdón. Y ni se diga en la casa, con la familia, donde es más difícil, ¿no? Con el marido. Con el marido primero,
con los hijos, hermano. ¿no? Con los hermanos, con papás, con tías y tíos. ¿No? Tenemos que buscar el bien y no ver el puntito negro. Ujú. Y te roba del gozo y la paz que Cristo pagó en la cruz por ti. Vives con paz, como esa persona. Ujú. No hay paz para los impíos. Espero que le des seguimiento con Oscar. Debes de comentárselo, él es el pastor. Y puedes decir lo que yo dije con él para que chequen a esa persona. No que vaya después a haber un problema y no dijeron nada. Ajá. Ujú. No está bien eso. Ok, vamos a continuar ahora con Marlene. Por supuesto, la sociedad secular de hoy día psicológicamente seducida, inclinada al ejercicio y a la glorificación del amor propio, se burla del perdón. Las personas se acogen pensar tenazmente a sus derechos personales para sentirse ofendidas ante cada supuesto mal que experimentan. También toman mucha satisfacción en verse de la Vengarse. ¿Y podrían Vengarse. llevar el micrófono más hacia allá, por favor? Ujú. ¿En medio? vengarse Pues en medio está de bien. la otra persona, de Ujú. la otra persona. Todo esto es contrario a lo que la Biblia nos enseña y es una poderosa razón para que los cristianos nos caractericemos por ser perdonadores. Ajá. Sí, lo que sobresale en este párrafo es que la sociedad se burla de pedir perdón, como que tú eres Es muy una tonta tonta. por pedir perdón, ¿no? Sí, ajá, no pasa nada. Entonces, subrayé ahí, se burlan del perdón, la sociedad secular. Ujú. Los derechos personales como Sí, este tiempo. sí, mis derechos, ¿no? Son mis derechos para sentirse ofendidas ante cada supuesto mal que experimenten. Como ni sabes lo que pasó, Ana María, y ya le caíste mal, ¿no? Así es que Dice que no le caí. sí, ajá. Em, y cuando dicen, tomen satisfacción en vengarse, la gente lo hace y les da gusto vengarse a otros. Así es que el hecho de que Dios nos enseña a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a no seguir echándola en la cara, es porque nuestro Señor nos dio el ejemplo. Yo me acuerdo cuando mi sobrino Jason fue infiel a su esposa y se arrepintió y realmente entregó su vida a Cristo y pidió perdón a los líderes y a su esposa y se puso a buscar a su esposa. Cuando Dios le llenó de perdón para con él, ella le dijo, no nada más te perdono, prometo no volver a echártelo en la cara. Y él ahora es un hombre de Dios. Ujú. Y tienen un matrimonio ejemplar. Es posible, pero depende mucho de que si tú perdonas. Porque si ella no hubiera querido perdonar, pues, quién sabe lo que hubiera sido de mi sobrino. Por eso la amamos. Y cuando es su cumpleaños, le digo, ¿qué quieres? Yo, por ti, lo que quieras. Salvaste nuestra familia. ¿No? Sí. Ajá, nuestra honra. Ok, Sí, perdón que disculpa. sí. No, claro. Disculpa es suavizarlo. Es lo mismo decir, tengo errores o tengo pecado. Exacto. Suavizamos el pecado en decir mis errores. Todos tenemos errores. Llámalo como Dios lo llama. Enojo. Ay, pues todos se enojan. Dios dice que es pecado, ¿no? Pero el mundo quiere suavizarlo. Ujú. Adelante, Ana María, te toca. Ya te fuiste. La acción celestial de excelencia. Samuel Davis, un evangelista y organizador del presbiterianismo en la Norteamérica colonial, expresó maravillosamente en las estrofas del siguiente himno con respecto a la actitud perdonadora de Dios, cuál debe ser nuestra respuesta. Perdón de un Dios ofendido, perdón de tantos pecados cometidos, perdón por el sacrificio del Cordero, perdón ofrecido al mundo entero,
que Dios como tú que perdona la maldad, como tú no hay otro en justicia y santidad. Qué lindo, ¿no? Yes. Y Sandra, ¿puedes leer la otra estrofa? Sí. Oh amor glorioso e incomparable, sublime es el regalo de tu gracia. Enseña a los hombres a ser agradecidos, alabarte por tu amor inagotable, que Dios como tú, amante y perdonador, que conceda su gracia al pecador. Ajá. Vamos a subrayar en el primer párrafo ahí, que Dios como tú que perdona la maldad. Y al último, que Dios como tú, amante y perdonador, que concede su gracia al pecador. Yo he recibido su gracia. ¿Tú? Entonces, si tú lo has recibido, ¿cómo puedes no darlo? Pero qué perdón más maravilloso el de Jesucristo, cuando en la cruz, Ujú. que dijo, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y más, porque mira a quiénes perdonó. Por eso, Nosotros. O sea, si fuéramos buena gente, no, si fuéramos rectas, ¿no? Pero somos pecadores y así dio su vida por nosotros. Maravilloso. Vamos a seguir leyendo otro tantito, Sandra. ¿Cómo sugieren esos versos? El perdón de Dios es maravilloso. Es su amor inmerecido y gratuito que no mantiene culpable al pecador, sino que Completamente. completamente pasa por alto la transgresión. Cuando manifestamos perdón, esencialmente estamos diciendo que no importa lo que la otra persona ha hecho. Nos permanecemos enfadados no, o no. con No. permanecemos enfadados o con deseo de venganza. No culparemos a la otra persona o sentiremos compasión por nosotros mismos porque hemos sido ofendidos. En cambio, estamos preparados para hacer caso omiso a ese pecado y ofrecer totalmente amor a esa persona. Wow. Qué barbaridad. No. Subrayen en la página 92 abajo, el perdón de Dios es maravilloso, ¿no? Porque no depende de mí y no es 50%, es 100%. Subrayen arriba en la 93 que no mantiene culpable al pecador. Él no me echa en la cara todo lo que he hecho. Pasa por él. Y dice, sino que, y subrayenlo, completamente pasa por alto la transgresión. ¿Tú lo haces? Aunque la persona lo haya hecho en contra de ti vez tras vez tras vez, ¿perdonas cada vez? O dice, no permanecemos enfadados o con deseo de venganza. O sí deseamos para que se les quite, que aprendan, como si yo fuera el Espíritu Santo, que yo le puedo enseñar eso. ¿Estamos preparados para hacer caso omiso a ese pecado como mi sobrina, la esposa de mi sobrino, Shelly? No, no nada más te perdono, no te lo vuelvo a mencionar ni recordarlo en mi mente. Fue su respuesta a él cuando lo perdonó. Ajá. Sí. ¿Lo merecía mi sobrino? No, no. Lo que hizo es él le habló de Cristo para hacerle eso. No, pero ella lo perdonó. ¿Podría haber pecado otra vez? Sí, pero ella decidió perdonarlo. Y Dios lo restauró, porque ese es su trabajo. Mi trabajo es perdonar. Restaurar es trabajo de Dios. Ella decidió hacer caso omiso a ese pecado y ofrecer totalmente amor a esa persona. Ahí vemos si somos o no somos. Cuando amamos al que nos ha ofendido. Vamos a seguir leyendo, Margarita. Eso es el perdón y ese es un distintivo de un carácter civilizado. Estoy convencido de que el perdón es el favor más sublime que podemos otorgar a otra persona. Sí es nuestro deseo sincero de ser semejante a Cristo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser? No. Ok. Entonces. Poseer la actitud del perdón.
Nunca somos más semejantes a nuestro Padre Celestial que cuando perdonamos a alguien. Cuando perdonamos a alguien. Ajá. ¿Quieres ser como a Cristo? Perdona. Subrayen ahí todo el párrafo. El perdón y es el distintivo de un carácter santificado, ¿no? Si nuestro deseo sincero es ser semejante a Cristo, entonces debemos poseer y demostrar la actitud del perdón. Nunca me impacta eso, nunca somos más semejante a nuestro Padre Celestial que cuando perdonamos a alguien. Yo tengo una. Yo, por ejemplo, bueno, tú supiste, ¿no? Que tuve una experiencia con una señora que era hermana. Que, o sea, ella me ofendió mucho, me habló de mí, delante de mí. Bueno, así se portó muy, muy mal. No me acuerdo. Ujú. Entonces ella bueno, yo ya hablé con ella y ya, pues yo le pedí perdón, ella me pidió perdón y todo, pero ella siguió siendo igual, o sea, ella seguía ofendiendo, seguía, íbamos a algún restaurante y ahí venían los meseros y les decía de cosas y bueno, si no le traían todo rápido y si le traían la comida no sé qué, les decía y sí, bueno. Entonces, pues yo la perdoné, pero me alejé de ella. Claro, a Pero veces. aquí dice que ofrecer totalmente amor a esa persona. Ujú. ¿Cómo le ofreces A veces totalmente amor? el señor que era pastor de los niños en la iglesia donde se congregaba mi hermana hace años, que estaba abusando sexualmente a su propia hija y trató de hacer algo a mi sobrina, cayó en la cárcel y le dije, porque estuve ahí, te perdono, pero jamás volveré a salir contigo, porque él me invitaba a salir, a conocer, ¿no se acuerdan? O sea, hay ciertas ofensas que no puedes seguir con amistades o con no cosas así, pero hay otras cosas que sí podemos hacer y eso es lo que debe de ocupar nuestro corazón, ¿no? Ella nunca mostró que fuera cristiana, aunque No. escuchó y Es todo. muy importante, nuestras mejores amigas tienen que ser amigas que aman a Cristo, porque el mundo te jala y te da por tu lado. Y tú después dices, ay, lo estoy pasando bien, lo que nunca hice, pero ¿estás agradando a Dios? Por eso hay que salir a comer con amigas que aman a Cristo. Y si alguna vez algo pasa, pues es más fácil arreglar las cosas porque amamos a Cristo, ¿no? Cuando no aman a Cristo, pues eso es lo que pasa y tienes, el amor puede ser poner tierra de por medio, porque y ella no quiere cambiar. Ujú. Ok, vamos a leer la pregunta número 2 atrás de nuestro libro. ¿Qué dicen los santos? Vamos muy rápido aquí, ¿verdad? No importa. Y ahorita, Erika, antes de que leas, Erika quiere decir algo. Por ejemplo, el amor, el perdón genuino, cuando yo ya no lo vuelvo a repetir, te perdono, pero ya no te voy a volver a mencionar nada de lo que fue una discusión y la falta de perdón que no tenía. Pero hay casos en el que la gente se restriega a cada rato lo que quiere. Ujú. Y eso, ellos no perdonan. No, no. Y tienen que aprender realmente lo que es el perdón genuino y necesitan hombres que invierten en sus vidas y mujeres que invertimos en sus vidas de todos para que puedan. Ujú. Porque te lastiman. Y llega el momento en que, como un por ejemplo, hay límites y por seguridad, ya no me puedo acercar a esta persona porque te está haciendo daño físicamente o emocionalmente o hasta espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa, no? Que el perdón no fue genuino y tú quieres perdonar de verdad, pero hay una contaminación. Hay que preocuparte de tu corazón. La otra persona tiene que trabajar en su vida. Ajá.
o Sí, llorar. sí, pero tú, ¿qué Llorar. haces con todo eso? Es difícil, ¿sí? Yo para perdón, la única persona que llegué a odiar en toda mi vida fue a mi madre por ser alcohólica. Me acuerdo vomitaba estando tan cerca a ella, del odio que le tenía, ¿no? Yo no podía cambiarla a ella, pero Dios me cambió a mí y me dio amor por ella. Y yo lo viví. Por eso no podemos cambiar la otra persona. Y ella vez tras vez y tomaba y me insultaba y levantaba el puño y me atacaba. Y Dios cambió mi corazón para perdonarla. ¿Y cómo me iba a alejar de mi mamá? Yo era adolescente, ¿no? Hay que ver cada caso, si es hija con mamá y menor de edad, si es esposos, que muchas veces suele suceder, pero preocúpate por tu corazón. Dios se ocupó del corazón de mi mamá porque conoció a Cristo una semana antes de morir, pero yo tenía que trabajar en mi corazón y lo viví. Vi lo que él hizo en mí, ¿no? Porque ya no vomitaba cerca de ella y pude ayudarla en su enfermedad. Sí, Alicia. Yo quiero decir que es también, cuando a mí me pasa esto, es un proceso. Ujú, Es un proceso, no es fácil cuando te han herido mucho y tú estás muy lastimada. Es un proceso que se lleva mucho tiempo. ujú, Pero quiero decir que de verdad sí, yo tenía el problema en mi corazón. El ujú, Señor me lo hizo ver, como dice en él. Y en el momento que yo reconocí que yo tenía pecado, sí, porque no perdonaba, el Señor hizo un cambio, no solamente en mí, sino en la otra persona, y ujú, la salvó. ujú. Sí, Fue glorioso, pero cada uno pero tiene que cuesta, ocuparse de su cuesta, propia vida. Ujú, ¿sí? sí. ¿Continuamos con la pregunta? Ujú. Pecador. No, número 2, vamos a pasos gigantescos, pero no importa. ¿Qué dicen los salmos y los profetas mayores con respecto al perdón de Dios? Dice por lo menos 4. Ujú. Y ahora vamos a leer en los Salmos que habla del perdón. Y estamos con Pili. Dios por naturaleza perdona. Las escrituras están repletas de evidencia de que Dios es perdonador. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres, de los padres, Ujú. sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés había pedido ver la gloria de Dios, de modo que el Señor reveló una pequeña porción de esta cuando pasó delante de él e identificó a alguno de sus atributos. Entonces aquí vemos desde Éxodo que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y cómo dice que visita la maldad, el pecado de los padres sobre los hijos? O sea, el pecado va de generación a generación. Esto es como, no es la maldición, pero aprendes a pecar como tus papás. Ajá. Mi mamá fue alcohólica. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, seguro yo hubiera sido alcohólica. Lo viví. Sí. No, no, no. Mi papá era muy iracundo. Muy iracundo. Hablaba yo decía hasta hace 5 años. Aprendiste, pero aprendiste de él. Ujú. Solo él puede romper la cadena del pecado en nuestras familias. Ujú. Si no, seguimos con lo que hemos aprendido. Ujú. Entonces ahora vamos a los salmos, Conchelo. Los salmos también atestiguan la verdad de la naturaleza perdonadora de Dios. Y aquí 3 pasajes representativos. Y aquí tenemos la respuesta a la pregunta 2. Pongan un 2 ahí
y al lado de la 2 pongan 93 para que lo tengan ahí. Y vamos a oír el primer salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ujú, 32, sí. El perdón que nos da bienaventuranza. Somos bendecidas por haber sido perdonada. Yo trabajé en un hospital preparándome para ser enfermera, en un hospital psiquiátrico, y vi el pecado sobre la gente y cómo los agobiaba. Y una chica que aceptó a Cristo estaba libre, ya no traía su carga. Ujú. Entonces, subrayen ahí el Salmo 32, es un ejemplo. ¿Quieres leer el otro? Ujú. Los otros dos chiquitos. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos sirviste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Salmo 85, 2, 3. Subrayen ese también. Ujú. Ujú. Y si Él perdona, Él quiere que yo también perdona. Sin mirar a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ujú. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciable. Él, Jehová. Papito. Ajá. Sí, iba a decir, yo Ujú. sé que era ya. Ajá. No, es Sí. ahí dice acá. Ujú. Ya. Ujú. Ah, es Jehová. Ajá. Papá, Ajá. Sí. de cariño. Ok. Sí, ¿No? Ya le toca a Alicia. Y aquí vemos otras cosas. Ujú. Los profetas del Antiguo Testamento también proclamaron la verdad de la naturaleza perdonadora de Dios a través de Isaías. Dios dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios sencillamente dice que pondrá su carácter como Dios perdonador en despliegue y así reciben adoración de quienes están agradecidos por tu perdón. Ujú. Ahí vamos a subrayar, los profetas del Antiguo Testamento también proclamaron la verdad de la naturaleza perdonadora de Dios, ¿no? Borro tus rebeliones, ¿no? Ah, Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Todo eso pongan un 2 ahí porque contesta la pregunta. Y ahora con Marisa. ¿Quieres leer, Marisa? Ya. Ok, Marisa. Sí, en Isaías 55:6.7, el profeta reitera el principio del perdón con esta exhortación: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámala en tanto que está cercano. De que el impío su camino, el hombre incuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá el misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Jeremías 33:8. Tres Hasta ahí nada más, Marisa, por comente sobre este párrafo. Aquí en Isaías, Dios nos está rogando, deje el impío su camino, ¿no? Deja lo malo y vuelve a Dios. Siempre hay dos caminos en la vida que podemos tomar, el camino del hombre y el camino de Dios. El camino del hombre trae tristeza, angustia, preocupación, todo lo malo. El camino de Dios puede ser difícil, pero es el camino de victoria. Es el único camino que va a realmente llenar nuestros corazones. Por eso Dios nos ruega, deje el impío su camino, voltéate, cambia la dirección, vuelva a Jehová. Él va a ser amplio en perdonar. Y si Él es amplio en perdonar y quiero ser como Él, tengo que ser amplio en perdonar, ¿no? Es un proceso,
Y es difícil muchas veces, y más cuando la persona vez tras vez, como estás diciendo, Erika, vuelve a hacerte, como hacía mi mamá, ¿no? Como tú tienes gente en tu caso que te hacía, ¿no? Pero Dios nos dice, solo así hay paz. Y yo sé que porque Dios me ayudó a perdonar a mi mamá, ella conoció a Cristo. Que si eso no hubiese sido, si yo hubiera sido rebelde, gritándole, ¿no? Ella levantaba su puño. ¿De qué te va a salvar Jesús? Tú no eres diferente porque crees en Jesús. Bien entendía que yo era diferente porque creía en Jesús. Y ella quería saber de qué me iba a salvar, porque ella necesitaba salvación, ¿no? Pero vez tras vez te van a agredir, porque luchen con su pecado como tú luchas con tu pecado y quieres misericordia de Dios, hay que dar misericordia. Ahora vamos a continuar. ¿Tú quieres leer, Toñetita? ¿No? Ok, Maru. Te toca, Maru. No es ese Maru. Ok, adelante. Sí, dice en Jeremías 33:8, 3 veces Dios declara la importancia de los pecados del pueblo y 2 veces proclama su actitud perdonadora. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Ajá. Aquí habla de su actitud perdonadora. Tantas veces que pecaron, Dios los iba a perdonar todos sus pecados. No decido que, y eso sí, ese no, no. Ujú. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Y te toca otra vez, Ale. No, te toca leer. Ah, no, perdón, todavía falta. Jeremy y su mamá. Perdón. Yabne, ¿quieres leer? Perdón, se me fue. Y Leo, ya prendiste tu cámara. Hay que quitar el micro, perdón, casi. La naturaleza perdonará esencial de Dios. Quizás no haya mejor ilustración que bien conocida parábola de Jesús, conocida como el Hijo Pródigo, que debía llamarse más bien la parábola del Padre Perdonador. Lucas 15:11-24 registra el texto del Padre compasivo y el Hijo descarriado. También dijo, ¿Puedes leerlo? La historia, bien, por favor. Ajá. le dijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hasta Y ahí. fue, Jeremy, ¿puedes seguir leyendo? Ok. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Exactamente. Ahora vamos a leer la pregunta 3. ¿De qué manera es el hijo pródigo un ejemplo de muchos jóvenes de hoy? ¿Qué esperaba él de su padre? Ok. Vamos a seguir leyendo con Leo. El hijo en esta parábola se asemeja a muchos hijos hoy. Fatuo, avaro, egoísta, licencioso, ansioso de apoderarse de riquezas por las que no ha trabajado y derrochador en la manera como gasta el dinero en compañía de personas irresponsables e indiferentes que lo dejan en la misma miseria cuando los recursos se agotan. Al volver en sí en un corral de cerdos, su condición refleja su vida, dándose cuenta de que los jornaleros de la casa de su padre lo pasan mejor que él. Decide regresar a su casa. Exactamente, y es la respuesta a la pregunta 3. Lo dice claramente. Entonces, al lado de la pregunta 3 van a poner un número 95. ¿Cómo son cómo es parecido a los jóvenes de hoy? Así, sí. Y cuando tienes un hijo que no es así, hay que dar gracias a Dios, ¿no? ¿Él qué esperaba de su padre? Bueno, al principio, pero de regresar, ¿qué esperaba? Que nada más, ni buscaba perdón, él buscaba trabajo, un techo, comida, ¿no? Al volver en sí, en un corral de cerdos, su condición refleja su vida, ¿no? Pensaba en los que trabajaban para su papá, pues yo quiero ir a trabajar para mi papá, ¿no? Eso es lo que él esperaba. Y también en la siguiente nos dice qué más esperaba. Y vamos a leerlo con Ale. La última cosa que el hijo quiere es el perdón. Solo quiere la oportunidad de regresar a casa, reconoce cuán terrible y vagabundo hijo ha sido y convertirse en un esclavo. Por lo menos tendrá un lugar donde vivir y un buen plato de comida para brindar. Sí, así subrayan ese. Lo último que esperaba era que lo perdonara. Él quería un techo, comida, ¿no? Estar bien, subrayan eso, ¿no? Qué interesante aspecto. Cuando tus hijos son rebeldes, no piensen quizá que los vayas a perdonar, pero quieren su casa, quieren su cuarto, ¿no? Y reciben mucho más, como ese hijo pródigo recibió. Adelante, Elsa. Al describir la llegada del hijo a la casa del padre, Jesús nos enseña lo que significaba perdonar. Antes de seguir, vamos a leer la pregunta 4. ¿De qué manera es el encuentro del padre y el hijo en la parábola del hijo pródigo análogo por el encuentro de Dios en el pecador arrepentido? Y vamos a seguir leyendo ahí porque ahí está. Sobre la base, como Dios perdona. Sí, lee la frase otra. Jesús nos enseña. Jesús nos enseña lo que significaba perdonar sobre la base de cómo Dios perdona. Tan pronto como el padre ve al hijo a la distancia, corre a su encuentro, cariñoso y sinceramente, abraza a su hijo y ordena una celebración extravagante para celebrar el regreso. Esto ilustra el generoso carácter de Dios y su amplio perdón. Cuando Él ve al pecador dirigirse a Él con un corazón arrepentido y una disposición para confesar sus pecados, Dios inmediatamente lo abraza y derrama su amor perdonador sobre ese pecado. Todo eso hay que subrayar y eso es para imitar. Y eso es lo que nos falta. No vamos corriendo, ¿no? Cuando mi sobrino hizo lo que hizo a su esposa, yo quería ahorcarlo. ¿No? Y Dios, ¿de qué manera es el encuentro del padre y el hijo en la parábola del hijo pródigo análogo con el encuentro de Dios con el pecador arrepentido? Cuando Él me salvó, no echó en mi cara todos los pecados de mi vida. No echó en mi cara, ay, yo sé qué más vas a hacer aunque yo te salve. No. Él me perdonó, me abrazó, me aceptó. ¿Qué ejemplo para nosotros?
Ujú. Pues ahí ponemos un 4. Ahí ponen un 4, ¿no? Y van a poner 95 y 6. Ajá, en la pregunta 4. Y vamos a seguir leyendo porque lo va ampliando con Amanda. El padre de la parábola no se parece en nada a las personas en la iglesia que mantienen una actitud impía Impía. impía en contra de la Biblia. Esas personas que piensan que tienen que desquitarse por cada cosa errónea hecha contra ellas y reaccionan para preservar su orgullo son totalmente contrarias al carácter de Cristo. Ajá, yo subrayé lo último, son totalmente contrarias al carácter de Cristo. Tus amigas del mundo te van a decir, no, hazle esto, hazle aquello, lo has vivido. Muy diferente de lo que Dios te dice. Por eso, al consejo de quién quieres actuar, quieres escuchar, ¿no? Adelante, Erika. Las personas amargadas no están dispuestas a perdonar y sus acciones llenan de rencor, Socavan. socavan de trabajo del siervo y vive del cielo. ¿Qué contraste con el padre que se regocija por el hijo arrepentido y no escatima ningún esfuerzo para expresar su perdón? Y el padre no hace nada por ganancia personal, sino simplemente por el gozo de la reconciliación. La parábola imita la manera de Dios al perdonar. Es por eso que reiteramos que el perdón es la acción más sublime que cualquiera podría realizar. Exactamente. Subrayen ahí qué contraste con el padre que se regocija por el hijo arrepentido y no escatima ningún esfuerzo para expresar su perdón. Y no nos habla de todas las veces que ese hijo echó en la cara, no, o abusó de su padre. No, habla de esa vez que pidió su herencia. Era como decir, mejor muérete, yo quiero tu dinero. Y aún así, no lo desheredó. Después de que se gastó todo. Después de que se gastó todo y regresó, ¿no? Y a lo último, es por eso que reiteramos que el perdón es la acción más sublime que cualquiera podría realizar. Y solo es con el poder de Dios. Solos no podemos. Adelante, Lidia. El perdón es también el argumento principal de Pablo en Efesios. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Una actitud perdonadora es el ingrediente para tratar a otros bondadosa y tiernamente. Ya hemos visto que Dios nos ama y nos perdona, no porque lo merezcamos, sino simplemente porque Él es abrumadoramente misericordioso. Por lo tanto, de la misma manera, los creyentes debemos extender la bondad y compasión a otros creyentes. En medio de un mundo extremadamente iracundo y misericorde y sin bondad, perdonando los pecados, los fracasos y las debilidades y desestimando sus propias agendas egoístas y expectativas personales. ¿Fácil? No. Posible solo en Cristo. Me encanta ese versículo. Si tú luchas en perdonar, memoriza Efesios 4:32, ¿no? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Dios os perdonó vosotros en Cristo. ¿Cómo te perdonó? Completamente. ¿Cómo debo de perdonar? Completamente. Porque si no, ¿qué si me quita el perdón? ¿No? Si yo no perdono. Perdonamos el Ajá. Y subrayan ahí, dice, Él es abrumadoramente misericordioso. O sea, se pasa. Ajá. Y debo de pasarme en ser misericordiosa.
bondadosa, compasiva con otros. Gente nos va a lastimar. Estaba hablando con mi sobrino nieto, que en su verano hizo muchas cosas. Fue a Ecuador a una boda, estuvo con sus papás, con su novia, y él quiere ser pastor. Y con su novia, él le ha hablado de que quiere ser pastor y ella está dispuesta a ser esposa de pastor. Entonces preguntó a mi hermana, su abuela, ¿qué consejos darías a mi novia para que sea una buena esposa de pastor? ¿Qué le espera si ella es esposa de un pastor? Y mi hermana le dijo que esté dispuesta a recibir crítica. Siempre te tienen en la mira. Eres esposa del pastor y no haces lo que otros hacen y te critican. ¿No? Me llamó la atención. ¿Estás dispuesta a que te critican? ¿O sí? Así va a pasar. ¿No? Muy interesante fue ese consejo de mi hermana. Muy bien. Así es que subrayen también, una actitud perdonadora es el ingrediente para tratar a otros bondadosamente y tiernamente. Porque si traigo rencor, no voy a perdonar, voy a ser áspera, voy a condenar. Adelante, Marden. En Colosenses 3:13, Pablo destaca otro importante verdad tocando al perdón cristiano. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Debemos perdonar con la misma Magnanimidad. con la que Dios nos ha perdonado. Wow. Si Dios te hiciera un examen del perdón, ¿lo pasarías? No. Yeah. Entonces tenemos tarea, chicas. Este párrafo habla de soportarnos y no es como decimos en español, no lo soporto, no lo aguanto. Soportar es ir al lado de su flaqueza y ayudarle a que camine rectamente. Como ayuda idónea, ¿cómo lo haces con tu esposo? Es fácil atacar, pero ¿cómo puedes ir al lado? Con una amiga difícil, ¿cómo llegas a su lado difícil para ayudarla a dirigirla hacia Cristo? ¿No? Con tus hijos que no quieren cumplir con su tarea, ¿cómo puedes llegar a soportarlos para darles esa fuerza para poder hacerlo? Si querías decir algo. Quería decir cómo es serio, aunque él también dice, entonces, ahorita que leo esto, digo, sí, señor, pero tienes que ayudar. Sí. Solo es que perdonar no es posible en tu carne, es el poder de Dios. Sí. Y tu esposo no tiene Cristo. ¿Y tú sí? Ajá. Sí. Ahí dice, perdonándoos unos a otros. De la manera, eso me impacta. De la manera en que Cristo me perdonó, debo de perdonar. Y yo sé cuánto me ha perdonado. Nada más me acuerdo del hoyo del cual me ha sacado y digo, Dios, ¿quién soy yo para no perdonar? Qué bueno que leí esto para recordar otra vez y recordar. Uno de los pilares del carácter cristiano. Tengo que perdonar. Y si no podría pasar el examen, tengo tarea. Debo de leer el fin del capítulo, contestar todas las preguntas, meditar en este capítulo, no ver, pero él no hace, mírale. Ve tu persona. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Déjalo a él. Dios tendrá que tratarlo. Pero tú, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida? Bueno, ya se acabó el tiempo, pero creo que ya Dios removió mucho el tapete de nuestras vidas. ¿Quién quiere el privilegio de orar y específicamente para que Dios nos ayude a perdonar? Ok, Alicia, podemos traer el micrófono aquí. Y después tenemos algo especial que Pili quiere compartir al final de una cosita.
Vamos a orar con Alicia. Sí. Padre, te damos gracias porque siempre estás atento con nosotros. Por eso nos has traído a esta mañana, Padre, a saber del perdón. Y tu perdón es desbordante y merecido, Señor. Y no solamente cuando nos salvaste y nos has perdonado, sino cada día, Padre, porque cada día te ofendemos y allí estás y te olvidas de todos ellos. Fortalécenos, Padre, lo necesitamos. Limpia nuestros corazones de lo que tenemos. Así es una pizca de rencor, de mala interpretación con otras personas, con los de la familia, Padre, sí. Tú lo sabes muy bien. Pon las que están en pruebas fuertes, Señor, con sus esposos, Padre, fortaleza, ilumínanos. Que vayamos a tu palabra y háblanos allí con ella, porque allí nos hablas y nos da la dirección y el consejo. Y con tu Espíritu Santo te bendecimos, te agradecemos, porque siempre estás atento mucho más de lo que conocemos para ayudarnos a seguir creciendo, Padre. Sí, haznos más como tu Santísimo Hijo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todas las hermanas, las que están en Zoom, las que estamos aquí. Acuérdate de todas las que tenemos ya achaques, dolencias, enfermedades. Padre, sosténnos, regrésanos con tu bendición y paz. Te damos gracias por ello, Señor, que nos has dado a ti, que nos instruye mucho aquí con todas las clases que nos da. Y te pedimos que nos traigas la próxima semana así abiertas para seguir aprendiendo y creciendo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Y quiero animarlas. El camino del perdón no es fácil, pero si no lo hacemos, si no tomamos ese camino y tomamos el camino del mundo que dice, dale en la torre, merece eso, véngate, tú pierdes, tu familia pierde, el cuerpo de Cristo pierde, ¿no? Es serio la falta de perdón. Y es difícil porque queremos ver que la otra persona cambie, pero el perdón no tiene que ver con la otra persona cambiando. Tiene que ver que Dios está haciendo cirugía del corazón abierto en mi propia vida, ¿no? Cuidado con los consejos que escuchas de gente que no ama al Señor Jesús y su palabra, porque te van a decir otras cosas que no agradan a Dios. Bueno,